Un campo rectangular es 3 veces más largo. Si el perímetro del campo es de 1200 pies, ¿cuáles son las dimensiones del campo y cuál es el área del campo? Digamos que este rectángulo es el campo. Sabemos que es 3 veces más largo. Entonces, si llamamos a esta X, esta longitud aquí sería 3 veces más larga o 3 veces. Y estas dimensiones estarían en pies. Sabemos que los lados opuestos de los rectángulos son iguales en longitud, por lo tanto tendría una longitud de x pies y esta longitud de 3x pies. Así que el perímetro o la distancia alrededor de este campo sería igual a 1.200 pies. Para que podemos escribir la ecuación 2xx más 2 por 3x igual 1200. Por supuesto, podríamos sumar todos estos, pero tenemos 2x y 2 3x. Aquí teníamos 2x más 6x igual 1200. Combinando como términos, tenemos 8x igual 1200. Si dividimos ambos lados por 8, tenemos x igual 1.200 divididos por 8 igual 150. Así que de esta información, podemos determinar las dimensiones de este rectángulo. La anchura es igual a x pies, por lo que en este caso será de 150 pies. Y la longitud que es igual a 3x. Sería 3 por 150, así que la longitud es de 450 pies. Y ahora que tenemos las dimensiones, podemos determinar el área del rectángulo, o en ese caso el área del campo, que sería el número de pies cuadrados que se adjuntarían dentro de este rectángulo o dentro del campo representado por esa región sombrada. El área de un rectángulo igual la longitud x la anchura. Así que en este caso tenemos 450 pies x 150 pies. Mantener las unidades en la fórmula nos recuerda que las unidades de estas serán pies cuadrados o pies cuadrados. Ahora tenemos 450 por 150 que es 67.500, así que el área de este rectángulo es 67.500 pies cuadrados. Entonces, desde el perímetro dado, pudimos determinar las dimensiones del rectángulo. Y después de las dimensiones, podemos determinar el área del rectángulo.